Hola amigos, en esta ocasión les voy a platicar del vudú y los zombies. Estas prácticas tienen su origen en Haití y su auge fue en los años 1950. Es una religión que surge entre los esclavos. La palabra vudú significa Dios, espíritu o ser todopoderoso. Esta religión se basa en el culto a los espíritus, o loas. Es una personificación de las fuerzas naturales y de los antepasados que actúan como intermediarios entre los humanos y Dios. El vudú es un culto en el que se hace una posesión mediante ritos como el baile y el ritmo que marcan los tambores. Según su creencia, esta posesión es un intercambio beneficioso entre dos mundos. Si los ritos con sus bailes, música y sacrificios satisfacen a los espíritus, estos accederán a sus peticiones y les compensarán. En el año 1492, cuando la conquista española llega al archipiélago de las Antillas, Haití era llamada la Española. Esta población fue disminuida por el abuso de los conquistadores en las minas de oro. Además de las nuevas enfermedades como la viruela, extinguieron tribus indígenas enteras. Entonces fue así que empezaron a llevar esclavos negros de África a trabajar en las minas. En el año 1697, España y Francia firman un tratado llamado Ryswick, en el que España cede la parte occidental de la isla, que actualmente es la isla de Haití. A partir de entonces, la explotación humana y la trata de negros se intensifica. Viajaban desde África encadenados y por pares. A estos barcos se les llegó a llamar tumbas flotantes. El viaje duraba entre 60 y 90 días. En los años 1800, en Haití, siendo una colonia francesa, contaba con 300,000 esclavos y 12,000 personas libres, los cuales eran blancos y mulatos. La única religión permitida era la católica. Todos los esclavos se encuentran en estas islas eran bautizados y evangelizados. Además, les prohibían las reuniones de esclavos y regulaban todas sus actividades, y carecían de cualquier derecho. Existía un código negro con 60 reglas inhumanas. La vida del esclavo en Haití no sobrepasaba los 7 años. Con la imposición del cristianismo, acuden a su memoria ancestral y a escondidas empiezan a celebrar sus reuniones en secreto y empiezan a mezclar con los santos del catolicismo y sus creencias y ritos. Benín, Nigeria y Togo eran los principales exportadores de esclavos. Otras religiones nacieron, tales como la santería, Osha en Cuba, el Obej en Jamaica, la Umbanda, el Candomblé, la Umbanda en Brasil. El vudú en Haití también fue una de estas religiones que nacieron nuevamente. Fueron también difundidas en Francia, Canadá y Nueva Orleans, Estados Unidos, por los mismos esclavos que fueron comprados en esos países. Actualmente hay 60 millones de personas que practican la religión vudú. Por lo menos 4 millones viven en Haití. Las ceremonias vudú se realizan en unas construcciones llamadas Honfort. El sacerdote recibe el nombre de Hongan, si es hombre, y Mambo, si es mujer. También se le llama Papaloa
o Mamaloa. Ellos son como chamanes, no hay jerarquías. Dependiendo de las personas aliviadas o la materialización de los espíritus, depende su reputación y fama que van adquiriendo. Tienen ética, ya que los hongan o mambo hay cosas que no pueden traspasar. Se supone que las bases son con fines curativos y protectores, es decir, manejan una magia blanca. Pero también hay personas que trabajan la magia negra, que hacen hechizos, maleficios, sacrificios, uso de muñecos con agujas, rituales sexuales y con la creación de los famosos zombies. También existen los Bokor, son los hechiceros de magia negra, quienes preparan venenos, sustancias alucinógenas, conjuros y hechizos. Todos los haitianos usan talismanes protectores. Ellos creen en la existencia de los zombies, pensando que es un muerto vuelto a la vida, pero es por un hechicero para convertirlo en un esclavo. Es un ser que no piensa, tiene ausencia de toda actividad cerebral. Esto sucede con las personas que han sido envenenadas por un bokor o hechicero que les suministra el polvo zombie o el cube de poudre, provocándole una muerte cerebral y convirtiéndolo en un muerto viviente, sin conciencia ni recuerdos, inclusive teniendo daños físicos visibles sin dolor. En ocasiones les llenaban la boca con tierra y les cosían los labios para evitar que intentaran hablar o emitir algún sonido. Una historia muy sonada en Haití de una chica que no quiso tener relaciones con un bokor. Fue amenazada y murió repentinamente. Cuando la iban a enterrar, lo hicieron en un ataúd muy pequeño, doblándole el cuello, y por accidente se quemó con una vela una parte del pie. Años más tarde, la gente aseguró haberla visto rondando la casa del bokor, con el cuello chueco y el pie visiblemente quemado por aquella vela. Entonces se supo que el bokor la había convertido en zombie y la tenía como amante y criada. Alfred Metrox, etnógrafo y antropólogo, investigó la zombificación por muchos años y llegó a la conclusión que un zombi permanece en la misteriosa zona entre la vida y la muerte. Se mueve, come, oye a los que le hablan y balbucea, pero no tienen memoria ni conocimiento de su condición. Otro caso muy importante de zombie fue el de Felicia Félix Mentor. Falleció en 1907 según el certificado de defunción, pero en 1937 apareció por las calles de su ciudad. Su aspecto era de una anciana, débil, vagabunda, pero al encontrarla su esposo y su hermano la reconocieron de inmediato. La llevaron a un hospital donde intentaron averiguar qué le había sucedido. Se encogía temblorosa, temiendo que le fuera a suceder algún tipo de maltrato. La mujer ofrecía un espectáculo horrible. Su cara no tenía expresión, lívida, con ojos de muerto, los párpados blancos como si se los hubieran quemado. No hablaba. Fue cuando la etnógrafa y escritora Zora Hudson concluye que no se trataba de un caso de resurrección, sino una apariencia de muerte inducida por una droga que muy pocos conocían, transmitida de generación en generación, probablemente de África, conociendo también su antídoto, pero esto es un secreto que pocos poseen.
En sí el vudú es una secta hermética, nunca revelan los secretos del vudú. Estos se hallan por encima del poder político y militar de cada zona, donde se encuentran posesionados. El Bokor actúa como un juez e imparte una justicia paralela, particular y tradicional que no tiene nada que ver con las leyes establecidas. La utilizan como una pena capital. En los años 70, el Dr. Lamarck Doibos, director del Centro Psiquiátrico de Puerto Príncipe, Haití, investigó la zombificación. Sus causas no son brujería, sino la ingesta de venenos potentes. El caso más importante de zombificación fue Clarivius Narcisse, quien logró escapar de esa condición. Su cerebro no recibió daños permanentes y pudo recuperarse satisfactoriamente. En 1962 ingresó en urgencias en el Hospital Albert Schweitzer, malnutrido, con fiebre elevada y dolores en todo el cuerpo. Empezó con problemas respiratorios y empeoró rápidamente, entrando en coma. 2 días después fue declarado muerto. Su hermana avisó y firmaron el certificado oficial de defunción. Al día siguiente le dieron sepultura, pero 18 años después reaparece en su pueblo, encontrándose a su hermana, quien lo reconoció inmediatamente. Contó que recordaba su muerte. Dijo que un día empezó a sentirse débil y entró al hospital. Después recordó que no podía hablar ni moverse y que oyó cuando el médico lo daba por muerto. Luego recordó que unos hombres lo sacaron de su tumba, lo golpearon y lo ataron. Días después me llamaron por mi nombre. Había tambores y gente que cantaba. Me dieron a beber un líquido y me amarraron. Me hicieron caminar todas las noches, ocultándome de día, hasta que llegamos a una plantación de azúcar. Trabajando como esclavo por 2 años, y para su buena suerte, el Bokor murió. Los esclavos libres consiguieron dispersarse y supo que fue su propio hermano quien contrató al Bokor para convertirlo en zombie, y pasó 16 años vagando hasta que supo que su hermano murió, y fue como regresó. El doctor Wade Davis, antropólogo, biólogo y etnobotánico, descubrió que los polvos de zombificación contienen tetrodotoxina anestésica, 160,000 veces más potente que la cocaína y 1000 veces más letal que el cianuro. Las dosis de este veneno puro, aunque fuese del tamaño de la cabeza de un alfiler, es letal. Se encuentra en el hígado, piel y ovarios del pez globo o fugo. También contiene una sustancia llamada bufotenina, que es la que tienen los sapos bufo marinos en las parótidas. Este veneno disminuye las pulsaciones del corazón y aumenta la presión sanguínea. Para contrastar el proceso de zombificación de las víctimas, tienen que comer una vez al día una dieta que consta de papa, jarabe de caña y una planta llamada pepino de los zombies, que les produce un estado de desorientación y amnesia. Su nombre es la Datura extramonium. Esta es una planta que contiene atropina y escopolamina. Estos 2 elementos activos contrarrestan la zombificación, es decir, con la tetradotoxina y la bufotenina proporcionan una muerte aparente y sus consecuencias psicológicas. De ahí parten las creencias del vudú. La Datura extramonium además neutralizaba el efecto del veneno, pero les hacía sentir extraños, pero no hacía perder su memoria. Dependiendo de la dosis y la tolerancia de estas, era como quedaban somnificadas las personas. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Hasta pronto.